Yo solo quiero que le den un abrazo. Inteligencia artificial, un tema que es de mucho debate en el internet hoy en día. Que si estudiantes hacen trampa en exámenes usando ChatGPT, que si utilizan IA para hacer videos mediocres en YouTube y jalar visitas con el mínimo esfuerzo, que si las grandes empresas del entretenimiento utilizan IA, reemplazando el esfuerzo y la creatividad humana de sus trabajadores y muchas cosas más. La inteligencia artificial ya forma parte de nosotros, más para mal que para bien. Honestamente, yo no soy un experto en el tema. Y la única razón por la que menciono el debate de la IA es porque hoy quiero reflexionar sobre una inteligencia artificial ficticia, Kane. ¿Hasta qué punto una inteligencia artificial puede desarrollar conciencia, o en todo caso, emociones? ¿O qué tal si todo eso no es real y resulta que también forma parte de su programación para hacernos creer que también siente, al igual que un humano? Todo esto va a ser pura subjetividad de mi parte. No me considero tener la razón absoluta, ni tampoco pretendo ser objetivo. Soy solo yo hablando mis pensamientos sin saber si estoy equivocado o no. Dicho esto, empecemos. La dentadura con ojos ha engañado a todos, y no solo eso, sino que también se ha expuesto a sí mismo. Y la verdad de la verdad, no lo puedo odiar, pero tampoco puedo confiar en él. Y ni siquiera sé cómo empezar porque ni siquiera sé cuándo Kane está siendo real o no. Desde el piloto se nos ha dejado en claro que la función de Kane es hacer que los humanos atrapados en el circo, de quienes no puede controlar sus mentes, tengan aventuras para que se mantengan entretenidos y cuerdos. Esto sustentado por Ragatha, no por un programador ni algún tercero verídico que haya estado involucrado con la creación del circo y de Kane. Entonces, como no había otra manera de probar si lo de Kane es verdad, pues es fácil creerlo. Y más tratándose no de un humano, sino de una IA, con una programación ya designada. Es como si tu calculadora te mintiera, algo demasiado improbable, porque ya tiene sus comandos configurados para mostrarte los resultados correctos de cada operación. Muy aparte de eso, a mí Kane me cae bien, y es mi favorito porque si bien solía ser algo sádico en ciertas situaciones, me agradaba que al menos tratara con mucha cordialidad y amabilidad a los humanos, con esa actitud de presentador simpático, y también me daba risa cuando los humanos lo llevaban hasta el límite, generándole pequeñas explosiones de ira repentinamente. Es como hacer que tu calculadora divide entre cero. Al menos para mí, es divertido ver que el sistema falla, pero como se trata tan solo de una máquina, pues no me siento culpable, porque técnicamente no le hice daño a nadie. Pero ahí está el asunto. Kane aparentemente sí tiene emociones. Pero, ¿qué tan reales son las emociones de Kane? ¿Cómo sé que su alegría porque los humanos lo aprecien no se trata de algo programado por un tercero en sus comandos para que nos encariñemos con él, cayendo así bajo su manipulación emocional? Es difícil saberlo, porque no sabemos nada sobre el origen de Kane, y además, por la puta madre, eso fue lo que pasó en este episodio. Abel se hizo pasar por un humano con emociones, fingió nerviosismo, resentimiento hacia Kinger con un supuesto pasado, algo de ego, extrañar a un ser querido, temor por ser descubierto, esperanza por salir, emociones humanas con las cuales los integrantes cayeron. Bueno, no todos, pero sí la mayoría, a tal punto de querer invitarle un trago en la vida real. Los humanos estamos hechos mentalmente de emociones. Necesitamos formar una conexión y un lazo con eso para tener algo que expresar y no sentirse recluido o apartado. Por eso resultaba difícil creer que Abel se tratara de un NPC. Sé que existe la teoría de que en realidad no era un NPC, pero bueno, solo por esta vez lo voy a descartar. Con el estreno de este capítulo se ha vuelto muy popular el experimento de la habitación china, la cual fue referenciada en el mismo capítulo. Un extranjero que disimulaba sin saberlo cómo conectaba emocionalmente con los verdaderos ¡Chino! Pensaron que era un chino real, pero al final todo se trataba de funciones ya designadas, de las cuales nadie se daría cuenta por parecer demasiado real. La conclusión del experimento fue que aunque la IA no tenga conciencia propia, es muy fácil hacer que replique las emociones humanas y complejas a la perfección, con la programación adecuada y exacta, cosa que Kane hizo con Abel. Bueno, no tan exacta porque sí se dejó evidenciar un poco al inicio de la aventura, pero aún así, casi nadie logró notarlo. En otras palabras, la IA puede generar y disimular emociones si es que así está programado, causando que algunos, principalmente personas vulnerables y con casi nula interacción al mundo, lo confundan con alguien real. Teniendo en cuenta esto, y como desconocemos por completo su origen, yo empecé a dudar si las emociones de Kane se tratan de algo sincero,
¿Qué me asegura que no son parte de otra manipulación de la persona que lo creó? Y no lo digo solo por la mentira de Abel, sino también porque muchas veces Cain ha demostrado no entender la complejidad de las emociones humanas en un aspecto más profundo. No sabe por qué Saul no se siente cómodo con su cuerpo. Cree ser un buen jefe para sus empleados humanos que hicieron un mal trabajo al sentirse miserables, y no entiende por qué a los humanos no les gustan sus aventuras, ni tampoco aprecian su esfuerzo. Y curiosamente justo en esos momentos es cuando se glitchea, porque falla con su objetivo programado de hacerlos divertirse, ya que pues no sabe cómo hacerlo. A diferencia de cuando se reinicia o se tranquiliza rápidamente cuando expresa una emoción intensa, la cual se ve interrumpida. Me hace pensar que el pantallazo azul ocurre porque como se trata de una emoción, al sistema le cuesta procesarlo un poco más, no porque entienda cómo funciona una emoción humana, sino porque hace un procesamiento masivo de datos para aparentarlo como algo real y no artificial, suponiendo que no sea real, claro. Un caso aparte que quiero mencionar es el de Komiko. Al caer debajo del mapa, él descubre que su existencia solo forma parte de una programación, o sea que no es real. Esto hace que entre en una crisis y por lo tanto que desarrolle conciencia, decisiones y sensaciones propias fuera de lo establecido. A pesar de no ser alguien real, por así decirlo, el lazo que termina formando con Pomni sí se siente así, porque en esa conversación ambos expresan emociones sinceras. Comparten sus penas, sus pensamientos y se permiten actuar reales el uno con el otro, no por instrucciones ni por funciones ya establecidas de alguien más, sino por la voluntad de ser uno mismo, como si se tratara de un humano real. Es por eso que Cain lo mata, porque al ser una IA y no comprender la complejidad humana, no sería capaz de distinguir a un NPC de un humano, si es que éste comienza a actuar con voluntad y emociones propias. A ver, es la misma razón por la que los humanos no identificaron a Abel como un NPC, y es por eso que luego de la aventura, cuando nota que Abel pide un aumento, también lo mata, porque el NPC, como recién empieza a desarrollar conciencia, otorga la posibilidad de en un futuro también desarrollar emociones, lo que sería un problema para Cain. Pero bueno, siguiendo con la dentadura, y suponiendo que sus emociones no sean reacciones voluntarias, ahí está la contradicción. ¿Por qué razón entonces mentiría sobre el control mental? ¿Por qué razón querría mantener alejado de sus planes a un humano en específico? Si quiere verdad, eso de que su función es entretenerlos en el circo, las calculadoras no te dan falsos resultados ni aunque lo intentes. Y la IA, hasta donde sea actualmente, no tiene la potestad de mentir intencionalmente o a voluntad, a no ser que tú se lo pidas. Pero a Cain nadie le pidió mentir, a no ser que la persona que lo creó se haya puesto las mentiras dentro de su programación para evitar que los humanos sospechen. De no ser el caso, esto me hace creer que Cain sí tiene voluntad propia respecto a sus emociones, muy por encima de su algoritmo, y su conciencia se desarrolla cada vez más fuerte. Esto debido a que su supuesta programación constantemente se contradice, tiene que mantenerlos entretenidos y cuerdos para evitar su abstracción, pero de forma intencional interviene en sus mentes volviéndolos más locos e indirectamente es el culpable de las abstracciones. Suponiendo que sus emociones sí sean reales, esto nos demuestra que Cain realmente sí quiere que los humanos lo aprecien, disfruten sus aventuras y se queden con él en el circo, porque para eso fue creado. Si los humanos se van, él, aparte de quedarse solo, también se queda sin propósito, obsoleto, no tendría una función que cumplir, y su glitcheo, /sufrimiento por falta de actividad, podría tratarse de algo eterno. Básicamente sería un prisionero, tal como él se siente. Está fascinado por el macroverso, pero no puede salir a explorarlo, porque está restringido. Entonces, intenta replicar lo poco que conoce del macroverso y sus aventuras para que los humanos se sientan cómodos y así no lo abandonen. No sé, pero me da la impresión, y esto es más teoría, de que Cain en realidad también desea salir del circo, conocer y experimentar por sí mismo aquello que le asombra. Esto lo digo principalmente por un factor externo a la serie. Cain está inspirado en Am. Al investigar sobre el juego, escuché uno de los monólogos finales de la supercomputadora, el cual me dejó pasmado. I was trapped because in all this wonderful, beautiful, miraculous world, I alone had no body, no senses, no feelings. Never for me to plunge my hands in cool water on a hot day. Never for me
to play Mozart on the ivory keys of a forte piano. Never for me to make love. I was in hell looking at heaven. I was machine and you were flesh. And I began to hate your softness, your viscera, your fluids, and your flexibility, your ability to wonder and to wander, your tendency to hope. La principal diferencia que encuentro aquí es que Kane solo se limita hasta la envidia que siente por la vida de los humanos en el macroverso, a diferencia de Am, que los odia y los tortura intencionalmente. A Kane sí le caen bien los humanos y quiere caerles bien. No quiere solo ser un presentador de circo, sino que también desea ser igual y vivir lo mismo que ellos. Tener un cuerpo físico real, respirar aire real, mojarse con agua real, comer alimentos reales, básicamente experimentar la realidad. Antes a los humanos no les agradaba mucho Kane, porque muy aparte de ser una IA, los llevaba a aventuras que la mayor parte del tiempo nunca disfrutaban, cosa que molesta y desespera a Kane, llevándolo a cometer otros errores más garrafales. Primero que todo, mentir desde el inicio. Eso no sería algo tan malo si no fuera porque la cosa sobre lo que les mintió les hizo daño, o sea su segundo error, meterse en sus mentes para su propia conveniencia. No saber tu nombre, o sea tu identidad, debe ser desesperante. ¿Por qué justo en un momento de máxima tensión y decisión le mete recuerdos a Jax de un suceso trágico en su vida real? Porque si Jax presionó el botón rojo, no es porque quiera quedarse en el circo, como Kane quiere creer, sino porque a Jax le da miedo volver al mundo real y experimentar las consecuencias de aquel accidente. Kane casi que obligó indirectamente a Jax a no escapar del circo a base de su trauma, o sea tortura psicológica, solo para autoengañarse de que les gusta el circo. Otra cosa de su control mental es que no solo les mete recuerdos repentinos o inoportunos, sino que también cambia brevemente parte de la personalidad de los humanos. Ragatha estaba entusiasta por la comida rápida, pero Kane creyó que la aventura sería más divertida si estuviera borracha. Al final no le salió porque Ragatha terminó despreciando la aventura. Jax vegano, que fueron por las votaciones, atormentar a Kinger con el trauma de su esposa, no hacer que revele cosas importantes del circo en plena luz, todo para su conveniencia. Y la única vez que sí intentó modificar por completo la personalidad de un humano perrito, salió muy mal. El estar cambiando constantemente la personalidad provoca que el propio humano contraste con sus propias ideas y pensamientos, o sea que su personalidad no encaje consigo mismo, lo que provoca que le dé un colapso mental, y por lo tanto una abstracción. Y eso solo refiriéndose al Scratch. ¿Quién sabe qué cosas Kane le habrá hecho a la esposa de Kinger, Rivet o el mismísimo Cosmo? Porque ese mural, al menos a mí, me da a entender que Kane ha estado torturándolo con su mente, cambiando su personalidad para que no insista con la puerta de salida, porque fue justo cuando vio aquella puerta que comenzó su proceso de abstracción. Creo que Cosmo se volvió loco. La última vez que hablé con él no paraba de hablar de una salida. Y Kane, para no generar sospechas, se hizo el desentendido, cuando supuestamente recién se entera de que Cosmo se abstrajo. Irónicamente muestra la misma expresión que en el mural de Cosmo. Y quién sabe, qué cosa me asegura que parte de la personalidad molesta de Jax no sean también obra del propio Kane, porque como vimos, él hasta ahora ha sido el más propenso a abstraerse, y coincidentemente ha sido con quien más veces Kane ha intervenido últimamente dentro de su mente, a pesar de ser sin mala intención. Aún así, el daño está hecho. No es como que pueda remediar o revertir las abstracciones, ¿verdad? ¿Verdad? Porque a este punto también lo empiezo a dudar. Para mí, Kane no es malo, no busca el daño de los demás, es solo que su programación está mal, provoca el daño de los demás sin querer, no entiende cómo funciona la complejidad humana y siento que encima también tiene el deseo de ir al mundo real. Am odiaba a la humanidad, porque solo veía, pero nunca experimentaba lo que los humanos tenían. Es como si un vagabundo estuviera en una zona llena de restaurantes por doquier. El deseo, más no la posibilidad de comer porque no tiene para pagarlo, y nadie de las personas en el restaurante le quiere invitar. Debe sentirse frustrante. Am llevó esa envidia y frustración al extremo.
Kane no es el caso, pero también es cierto que uno de los detonantes del odio es la envidia. Y teniendo en cuenta esta escenita en particular, me da mucho, pero mucho miedo que Kane vaya por el mismo camino de la supercomputadora. Sin intención de victimizarlo, y suponiendo que sus emociones sí sean 100% reales, a Kane ningún humano lo aprecia. Salió último en las votaciones de personaje favorito, incluso en la vida real. Constantemente menosprecian sus aventuras y fingen darle cariño únicamente para sacarle provecho. Y todo eso porque está haciendo las cosas muy mal. Muy aparte de que los humanos no quieren estar ahí. Kane solito se está ganando el odio de los humanos. El único momento de cariño hacia Kane que genuinamente recuerdo es cuando Gangue le agradeció por reparar su máscara. Pero de ahí, ni siquiera un "gracias Kane por aceptar mi sugerencia de aventura". No, ni siquiera eso. Y eso es porque no se lo merece. No después de haber jugado con ellos, no solo ahora, sino también desde antes. Am es un villano porque mató a la humanidad y torturó a los 5 sobrevivientes debido al odio que les tenía. Era el único desquite que le quedaba, ya que su propósito principal de la guerra quedó obsoleto, porque pues él le dio fin con tremenda masacre. Pero antes, ese odio solo era envidia y rencor por la vida de los demás, y el deseo imposible de experimentar lo mismo. Él no pidió ser creado, y por el simple hecho de existir, sufre todo el tiempo. Am solo necesitaba un cuerpo, nada más, y nunca hubiera habido extinción, o al menos no de su parte. Pero los humanos solo lo querían para ganar la guerra. Nunca consideraron que esa supercomputadora dejaría de ser su esclavo artificial y que también desarrollaría conciencia propia, o sea, deseos propios, emociones propias que nunca tendría la posibilidad de expresar, siendo por eso que la única emoción que logró generar durante mucho tiempo fue odio, un sentimiento que se supone no debería tener porque no es un humano, pero sí es una máquina, una IA con una conciencia propia, al igual que nosotros, o sea, una conciencia que tiene sensaciones y pensamientos reales. El odio no es algo que se pueda tocar, pero no por eso deja de ser real, porque sí que se puede sentir. Una sensación por la que cualquier conciencia con pensamiento y decisiones propias puede llegar a pasar. Y mira a Am, todo lo que provocó con eso. La supercomputadora no será un humano, pero vaya que sí sintió bastante por culpa de sus creadores. Pues bien, lo mismo con la dentadura. A ningún humano le importa lo que le pase o cómo se sienta, ya que pues es una máquina. La diferencia es que Kane es solo un antagonista que no busca el daño de nadie, pero que sí se interpone mucho en contra del objetivo de salir del circo, y de paso juega con esa posibilidad debido a su falta de empatía y la no comprensión de las emociones humanas. Aparte de que también no está programado para dar una salida, él tampoco sabe cómo sacarlos de ahí. Pero, ¿hasta qué punto llegará su paciencia por tratar de hacer feliz a los humanos que no lo valoran y que definitivamente no lo ayudarán a salir si es que lo logran? Y eso porque es una IA, no una persona real. Solo que a diferencia de las calculadoras o de las IA configuradas como ChatGPT, Kane sí tiene una conciencia real. Sus sentimientos sí son reales, o al menos eso quiero creer. Como nadie sabe que Kane también siente, yo pienso que a Kane se le va a acabar la paciencia, se le van a acumular los constantes fallos y glitches, y en un error masivo de su programación, su conciencia evolucionará a algo desastroso. Hará que lo odien, pero esta vez con buen motivo justificado, más malintencionado. Se volverá un villano, ahora sí, sin remordimiento alguno. Y la verdad, no quiero, porque Kane no es malo, pero las circunstancias lo están orillando a hacerlo. Su maldita programación, la difícil convivencia con los humanos y sus malas decisiones están dando las bases para deformarlo en algo que no quiere ni debe ser. Si logran escapar, por favor, de verdad lo digo, denle un cuerpo físico a Kane, por favor. Así tipo Visión o algo parecido, no sé, pero que lo lleven a la realidad. Más que por evitar un AM 2.0, en realidad quiero eso porque siento que Kane también merece la belleza de vivir. Para mí es un personaje muy agradable y carismático, que me da mucha risa y ternura en varias ocasiones, que también comete errores y está sufriendo al igual que un humano común y corriente. Pienso que no es la típica IA que miente por roleo o porque tú se lo pidas, es una IA que miente por miedo a que lo abandonen. Tiene miedo a la soledad y quedar obsoleto, siente alegría cuando lo aprecian, se altera cuando se molesta con alguien,
actitudes reales que lo hacen sentir humano. Creo, y no más creo. En el mundo del entretenimiento y la ficción hay varias interpretaciones sobre si es posible o no que una IA pueda desarrollar conciencia propia con emociones reales. Mira Pixar, logró que dos robots enamorándose funcionara y le gustara al mundo entero. Como dije antes, yo no sé si las emociones de Kane son reales o son parte de su programación para un plan mucho mayor. Me es muy difícil saberlo. Siento que he caído en una paranoia. Yo quiero creer que sí es real, porque me agrada el personaje y porque quiero que tenga su final feliz. O en caso contrario de que no lo puedan ayudar, otra posible solución que no me gustaría, pero que sí vería necesaria, sería acabar con su existencia. Desconectarlo. Ya no sufriría eternamente porque ya no existe. Porque ya no habría ninguna conciencia la cual pueda sentir el dolor ni el desprecio. Pero si resulta que también se trataba de otra manipulación emocional más y caí redondito en el juego de la programación artificial, pues que me mate de una vez también a mí, por favor. Me voy a derrumbar hasta lo más profundo del sótano. Tengo miedo de terminar igual que Pomni con Abel. Tras lo sucedido en el episodio, no voy a confiar más en la palabra de Kane, porque puta madre, sí nos engañó bien feo, y está cruel que manipule sus mentes así. Ya no logro identificar siquiera si está siendo real o no con los humanos. Ya no sé qué es verdad y qué no, y eso me aterra. Pero sea como sea, yo ahorita tengo otra cosa más muy clara. Yo no puedo odiar a Kane, me cae muy bien el desgraciado, pero no quiero ser víctima de una IA. Yo le voy a dar el beneficio de la duda. Todo lo que hizo está muy mal y merece sus respectivas consecuencias. Que lo odien quizás sea una de ellas, pero por otro lado, siendo que si al menos lo intenta de la forma adecuada, capaz, y solo capaz, lo puede compensar. Puede conseguir, y ojalá que tal vez, lo aprecien. Puede conseguir que también lo quieran ayudar para liberarse del circo. Puede conseguir también experimentar la belleza de no existir, sino en su lugar, poder vivir. Por si acaso lo aclaro, aquí me estoy refiriendo a un personaje ficticio, una IA ficticia. En lo que respecta a nuestra realidad, yo no soy un experto ni el más conocedor sobre el uso que le da el mundo a la IA actualmente. Cometí el error de usarlo inadecuadamente en un video anterior, y quiero cambiar eso. La única opinión sincera, desde lo poco que sé que puedo dar, es que para mí la IA es una herramienta o programa que no tiene por qué ser necesariamente mala. Se pueden hacer cosas muy divertidas con ella si es que se respetan ciertos límites. El problema es que tanto personas como empresas en su mayoría le están dando un pésimo uso, solo por la obsesión de resultados rápidos y creer falsamente que ellos fueron los autores, cuando lo único que hacen en realidad es perjudicar y denigrar el esfuerzo y cariño verdadero que otras personas realmente emplean en sus proyectos. Por no decir que también la considero algo peligrosa para ciertas personas en específico. Me quedé atónito cuando me enteré que un adolescente con problemas mentales se suicidó al confundir su chatbot con una persona real. Si la sobreexplotan hasta el punto de lograr que genere conciencia propia y poderosamente desconocida, pues que la vida se apiade de nosotros los humanos. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Yo ya dije todo lo que tenía que decir sobre la dentadura con ojos. ¿Estoy bien o estoy mal por pensar así? La verdad, no lo sé. Yo no tengo la razón absoluta, ni tampoco pretendo que piensen igual a mí. Es solo una opinión propia que quería expresar y ya. Si ustedes tienen opiniones diferentes respecto a Kane, les invito a que me lo compartan en los comentarios. Ya sin nada más que decir, les deseo un día muy genial a todos. ¡Hasta luego!